Muy buenas noches, nuestros amados, queridos y añorados hermanos que cada semana nos reunimos aquí y también aprovecho para que nuestro Dios bendiga pedir a nuestro Dios que bendiga a cada uno y también a los que nos ven luego, como dijo el hermano, en la oración por medio de las redes sociales o diferentes plataformas y que también han querido aprovechar este curso, la obra del Espíritu Santo. Hoy iniciando nuestra lección número 4, la influencia del Espíritu Santo. Y voy a pasar a la siguiente diapositiva ya, ahí está listo, para no tapar la presentación. Ya estoy en un lugar ahí especial para mí, como pueden ver. Bien, entrando en materia, amados hermanos, de todas las áreas de desacuerdo entre las denominaciones, hay un área en la cual generalmente están de acuerdo. Las denominaciones generalmente enseñan que el Espíritu Santo, de manera directa y aparte de la palabra de Dios, tiene un actuar, tiene una obra, tiene una función en nosotros y también en las personas en el mundo. Casi todas las denominaciones han conservado los rudimentos de las doctrinas calvinistas de la incapacidad total o de la depravación total hereditaria, como hemos visto en la lección anterior, y de la gracia irresistible. O sea que estas doctrinas han persistido, como decía, no solamente en una, sino en muchas de las denominaciones de la actualidad. Así que es importante que nosotros hablemos de este tema desde la perspectiva bíblica, pero también tomando en cuenta lo que los denominacionales dicen, qué dice la Biblia, cómo podemos responder a sus argumentos y cómo podemos entender mejor, que es lo que más nos interesa en todo esto, cómo podemos entender mejor la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas como cristianos y entenderlo con la Biblia, no a pesar de la Biblia. Así que vamos a tomar en cuenta algunas definiciones que serán clave para nuestro estudio. Es necesario que conozcamos los significados de los términos que se van a utilizar en esta y en la otra lección, la que sigue luego de esta. Primero, influencia. Dice que es poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o para intervenir en un negocio. Persona con poder o autoridad en cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio, según el diccionario de la lengua española. Cuando vemos el término agente, su significado, persona que actúa con poder de otra, persona o cosa que produce un efecto, un poder o causa activa, según el mismo diccionario. Tenemos también la palabra instrumento, cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin, según el mismo diccionario. Tenemos el término convencer, que en el léxico griego dice que significa convencer, refutar, vencer, generalmente logrando provocar remordimiento en la persona convencida. También tenemos el término conversión y en el mismo léxico nos dicen que es volver, lograr el regreso, traer de vuelta. Y tenemos el término griego también para santificación, que en el léxico significa consagración, purificación, el efecto de la consagración. Todos los que creen en la Biblia concuerdan en que cada acto de convicción, conversión y santificación es llevado a cabo por el Espíritu Santo. Importante que entendamos estos términos. ¿Cuándo se da la convicción? Cuando se predica el Evangelio y la persona se convence con la evidencia, pero ya luego veremos cómo lo ve el mundo denominacional. La conversión, que es el momento entonces en que el individuo obedece a esa palabra que le ha convencido, y la santificación, que entonces va a darse en un momento cuando es convertido y también va a tener un proceso en la vida del cristiano. Así que la convicción y la conversión previas al cristianismo y principalmente la santificación, un proceso durante toda la vida cristiana, aunque hay de todo, de los tres conceptos, en ambos lados. Tanto cuando somos cristianos, seguimos estudiando la Biblia y cada vez que la estudiamos nos seguimos convenciendo de la evidencia. Sigue habiendo en nuestro corazón también
una etapa o un aspecto de la conversión, porque también en algunas ocasiones nos ponemos rebeldes o nos desanimamos. Incluso hay cristianos que se apartan de la iglesia y luego se arrepienten y vuelven. Entonces, hay algo de esto de la conversión y santificación, pero para efectos de lo que queremos estudiar y en el contexto que lo estamos tratando, lo veremos como convicción y conversión, principalmente antes de ser cristiano y a partir de la conversión, ese proceso de santificación que realiza el Espíritu en nuestras vidas. Y estamos de acuerdo, todos, que por lo menos todas las denominaciones que se hacen o se identifican como cristianas, y nosotros también como la Iglesia del Señor entendemos, porque así la Biblia lo dice, que el Espíritu Santo tiene su parte principal en cada una de estas acciones. Pero el punto en cuestión no es si el Espíritu Santo convence, eso estamos de acuerdo, no es si el Espíritu Santo convierte o si la persona se convierte por algo que hace el Espíritu Santo, en eso estamos de acuerdo, y no es si somos santificados por el Espíritu, porque nadie duda de eso, estamos de acuerdo en ello, sino en cómo el Espíritu Santo lleva a cabo la convicción, la conversión y la santificación. Entonces vamos a considerar algunos modos posibles de la influencia del Espíritu Santo. Hay tres posibles modos para la influencia del Espíritu del Señor. Primero, los calvinistas y los semicalvinistas, que incluso habrá algunos dentro de la Iglesia del Señor, abogan por una operación directa del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo hace contacto milagroso con el corazón del hombre o con el espíritu del hombre y de esa manera convence, convierte y santifica el espíritu humano. El segundo modo es la creencia de que el espíritu solamente opera por medio de una agencia, por medio de un instrumento para poder convencer, convertir y santificar. Y la única agencia que se ha propuesto, según lo que se entiende de la Escritura, es la de la palabra de Dios. Tercero, algunos han intentado reconciliar estas dos primeras posiciones en una tercera posición que supuestamente es la mejor porque toma de la una, toma de la otra y dice, uniendo ambas sí tenemos la verdad. ¿Y qué es esto? Al tratar de unir ambas, contienden que Dios influye a través de una operación directa del Espíritu Santo, además de la palabra. O sea, la palabra hace su trabajo, pero también necesita la operación directa del Espíritu Santo. Esto hasta lo habremos escuchado muy cerca, muy cerca. Es la creencia de este servidor, y espero compartirla con todos ustedes, porque de otra manera quedarían expulsados hoy, que el Espíritu Santo influye en la convicción, en la conversión y en la santificación únicamente a través de la palabra de Dios. El estudiante debe notar la diferencia entre expresiones como a través de la palabra de Dios y además o aparte de la palabra de Dios. La expresión además o aparte de la palabra de Dios implica una influencia a través de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo otra influencia separada de la palabra, o en otras palabras, que hay dos avenidas para la influencia de Dios en la vida del santo, en este caso en particular. Sin embargo, como mencionábamos la otra vez y sin querer adelantarme al resto de la lección, ¿para qué es necesaria la influencia de la palabra si el Espíritu todo lo hace perfecto? Pero también para qué es necesaria la operación directa del Espíritu Santo si la palabra es perfecta. Porque el perfecto o la perfecta necesitan ser complementados por otra influencia. Bueno, eso es algo que tendrán que responder aquellos que así creen y eso definitivamente no se verá hoy. Vamos a hablar entonces de ese concepto, la operación directa del Espíritu Santo. Ya que Dios siempre opera en armonía con el principio de la parsimonia, si ocurre una operación directa, entonces eso se debe a que la operación directa es necesaria. Dios no hace algo de más, ni Dios se queda corto. Dios solamente hace lo que cumple sus propósitos. Dios solamente hace lo necesario. Así que si hay una operación directa del Espíritu en el mundano o inconverso y también en el cristiano, entonces quiere decir que eso es
necesario. Pero cuando decimos que es necesario, ¿qué estamos diciendo? Bueno, cada obra del Espíritu Santo en la convicción, conversión y santificación estaría realizándola con una intervención milagrosa de su parte porque hay algo, porque está sucediendo algo que lo lleva a él a esa situación inevitablemente, que él tiene que intervenir porque no hay otra manera. Pero es curioso que cuando leemos la Biblia, sí, pues porque resulta que en estos temas teológicos y en estos temas de la verdad, lo que algunas personas dejan de último, o por lo menos de lado, es leer, pero leer verdaderamente la palabra de Dios. Porque si leyeran, se darían cuenta de que estos actos de convicción, conversión y santificación también se le atribuyen a la palabra de Dios. Por ejemplo, se nos dice que la palabra convence. Tenemos el texto de 2 de Timoteo 3:16. Nos dice también la escritura que la palabra convierte y tenemos el texto del Salmo 19:7. Y nos dice también la palabra que ella santifica, como lo podemos leer en Juan capítulo 17, versículo 17. Entonces, las únicas alternativas de los defensores de la operación directa para responder por qué es necesaria una operación directa del Espíritu Santo es tener que elegir entre o la palabra de Dios es incapaz de convertir y es una letra muerta, o el corazón humano es tan corrupto que no puede ser convencido o convertido por medio de la palabra, sino que necesita un cambio milagroso en su naturaleza. Ahora, nadie que crea en la Biblia cuestiona la omnipotencia del Espíritu Santo y por lo tanto tampoco cuestiona ni duda de su capacidad para realizar cualquier obra que esté en armonía con su naturaleza. Así que fallo en el Espíritu Santo no puede haber. Y si hablamos de la palabra, pues resulta que la palabra de Dios es perfecta, según nos revela Dios en el Salmo 19:7, en 2 de Timoteo 3:16 y 17, en 2 de Pedro 1:3 al 4, en Santiago 1:17, entre otros pasajes. Entonces, la falla, si existe alguna, no está ni en la palabra, ni está en el Espíritu Santo, porque ambos son perfectos. Esto implica que la doctrina de la depravación total hereditaria, es decir, que el hombre es malo, pecaminoso, corrupto por naturaleza, es verdadera. Si no podemos ser convencidos, no podemos ser convertidos, no podemos ser santificados, si el Espíritu no influye de manera directa en nosotros, es porque esa operación directa es necesaria. Pero si es necesaria, es que hay algo falla. No puede fallar el Espíritu porque es omnipotente y perfecto. No puede fallar la palabra porque Él la creó perfecta. Entonces el fallo debe estar en nosotros. ¿Qué fallo sería? La única explicación que heredamos el pecado, nacemos corruptos y por esta razón, por más que se nos predique la palabra, si el Espíritu Santo no hace contacto milagroso en nuestro corazón o nuestro espíritu, no nos podríamos convencer, ni convertir, ni ser santificados. La doctrina de la gracia irresistible de Calvino, que ya hemos estudiado bastante, requiere que Dios opere en el corazón del pecador que aborrece a Dios y hace necesario que Dios milagrosamente cambie la naturaleza de este hombre o de esta mujer de tal manera que esa persona abandone su aborrecimiento de Dios y ame a Dios. Si el hombre se está resistiendo a esta operación, esta influencia del Espíritu Santo, como sería el caso si esta persona está totalmente depravada, entonces el Espíritu Santo debe vencer esa resistencia. ¿Cómo la va a vencer? Ya no puede ser a través de la palabra, porque dicen ellos, la persona está corrupta y no puede hacer el bien. Aunque pudiera, no lo va a querer, no va a poder hacerlo porque ya está corrompido de nacimiento. Entonces, si el hombre es incapaz de resistir a esa influencia, a esa gracia, a ese contacto directo que supuestamente el Espíritu Santo tiene con él, ¿qué va a pasar? Entonces, el Espíritu Santo va a ser el que provoque que la persona crea, el que provoque que la persona luego siga los pasos de la vida cristiana. Ya no va a ser porque al hombre le nació, porque el hombre tuvo esa iniciativa, sino porque el Espíritu Santo lo logró en él.
Pero ya que ninguna persona puede ser salva sin fe, recuerda lo que dice Hebreos 11:6, esta supuesta operación directa debe darle incluso la fe al hombre, no solo tocarlo, no solo impulsarlo, motivarlo, sino incluso poner fe en el corazón del hombre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los calvinistas en su tanteo para encontrar, tanteo de ciego, ¿no? Para encontrar un texto de prueba, tergiversan las palabras del apóstol Pedro en la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 8. En esta carta y en este pasaje el apóstol dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, ¿por qué usan este pasaje? Porque dicen ellos, mire que dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Dice, nota usted, la fe no la tenemos nosotros por tenerla porque nos nace en el corazón. No, la fe no viene de nosotros. La fe la pone el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo? A través de una operación directa. Entonces, por eso dice, esto no de vosotros. Dice, si la fe fuera algo que el hombre desarrollara, que el hombre le naciera en su corazón, entonces no podría decir que esto no es de vosotros. Pero dice que no es de nosotros, así que por lo tanto, el Espíritu Santo lo puso ahí. Así lo argumentan ellos. Pero cuando vamos al idioma original nos damos cuenta de que esa creencia no tiene ningún fundamento, porque la palabra esto, la palabra en griego touto, está en el género neutro en la gramática del idioma que eligió el Espíritu Santo para revelar el Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene que ver eso de que está en el género neutro? Bueno, que no coincide con el género de la palabra que ellos quieren, que es la palabra fe, ni tampoco coincide con el género de la palabra gracia, que ambos términos en la gramática griega son femeninos. En cambio, touto, que se traduce esto, es neutro. No puede modificar ese neutro a ninguno de los dos femeninos. Por esto la palabra touto no puede referirse ni a la gracia ni a la fe. Incluso Archibald Thomas Robertson, como comentarista, a pesar de ser un calvinista, declara muy correctamente lo siguiente. Dice él, en Efesios 2:8 no hay referencia a pisteos en touto. Pisteos es fe, sino en cambio a la idea de la salvación que está en la cláusula anterior. Aquí dice él, confiesa, incluso siendo un calvinista, que gramaticalmente no es posible que esto se refiera a la fe, tampoco que se refiera a la gracia. Por lo tanto, dice él, se está refiriendo a la salvación. Y en eso tenemos que darle la mano, tenemos que estrecharle la mano a don Archibald Thomas Robertson, figurativamente, porque ahorita, imagínense, murió en el siglo XIX, así que no es literalmente. Porque tiene toda la razón. El concepto del que no viene de nosotros es la salvación. Porque definitivamente hagamos lo que hagamos, Dios no está obligado a salvarnos. La salvación, si viene de Dios, por nosotros hacer lo que tenemos que hacer, que es cumplir con los requisitos del plan de salvación para poder llegar a ser sus hijos. Ya que la fe, hermanos, es necesaria para la salvación, tenemos que saber de dónde procede. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, ya usted conoce el pasaje, yo creo que ya usted anticipaba que ese era el pasaje que íbamos a citar. ¿De dónde viene la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si la fe, hermanos, viene por oír, y está el término ahí, ex acon, que es un sustantivo, y esa palabra en Romanos 10:16 se traduce incluso como anuncio. Anuncio. Esto es igual a decir que el sistema de fe emana de aquel mensaje que Isaías estaba anunciando y que las personas al oírlo podían o debían tener fe o ser convencidos o ser persuadidos, como ahora cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, las personas que oyen deberían convencerse, persuadirse, porque la evidencia es clara, auténtica y debería ser convincente en los corazones buenos y honestos. Entonces, así como la fe emanaba del mensaje de Isaías, la fe emana de oír hoy el mensaje del Evangelio. Por eso una traducción, y es la que coloca allí más
precisa de Romanos 10:17 es la que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como en el griego antiguo, aquí se habla del instrumento como el agente que lleva a cabo el hecho. Los puntos que se han presentado en esta sección aplican igualmente a la influencia del Espíritu Santo en la convicción, en la conversión y en la santificación. Algunos, muy pocos, pero algunos en la Iglesia del Señor afirman que el Espíritu Santo opera directamente en la santificación, es decir, en la vida cristiana, en la experiencia diaria del cristiano, en todo su caminar, pero que no lo hace así en la convicción y en la conversión, procesos que tienen que ver principalmente con los inconversos. La única razón para esto sería proteger al hombre de caer de la gracia, porque recuerden que tienen aquella doctrina calvinista de la perseverancia de los santos, es decir, que como ya supuestamente Dios decidió quién va a ser salvo desde antes de la fundación del mundo, cuando Él llama y el Espíritu Santo toca y la persona entonces cree y acepta la salvación, entonces esa persona ya no puede perder más la salvación. Por eso es que tienen que hacer énfasis en que en la santificación el Espíritu Santo eh, toma el control de la vida de la persona de una manera directa y dice, juntamente con la palabra de Dios. Estamos hablando de hermanos. Algunos aquí, por ejemplo, conocen bueno, con decir conocen, han leído de los libros, debates, artículos del hermano Roy Deaver, que el hermano murió hace muchísimos años. El hermano tiene un hijo que se llama Mac Deaver. El hermano Mac Deaver fue un paladín de las plataformas de debate, una persona admirable, de mucho conocimiento, al igual que su padre, un experto en lógica, un experto también en el idioma griego y en los idiomas originales, y a pesar de ello, Max Weber llegó a abrazar la teoría de que el Espíritu Santo actúa de manera directa en la vida del cristiano. Y bueno, por allí, como me decía el hermano Heiner, hay debates en la web, hay folletos también donde en muchas ocasiones hermanos muy competentes han refutado al hermano Diver sobre esta teoría de que el Espíritu Santo necesita de manera directa influir en la vida del cristiano para poder ayudarle en su proceso de santificación. La afirmación de que el Espíritu Santo opera aparte de un medio o de una agencia para llevar a cabo, sea cual sea la convicción, la conversión o la santificación, implica que sea lo que esté haciendo el Espíritu en una de esas tres, está realizando un milagro. Y mire lo grave de esto. Cuando el corazón depravado se convierte sin que intervenga algún tipo de ley, eso es un milagro. Porque así vino el primer hombre y la primera mujer. Así vino el universo, cuando no entró ninguna ley natural, sino al contrario, hubo acciones que estuvieron por encima de las leyes naturales. De hecho, no existían. Se van a instaurar en la creación. Entonces estamos hablando de un milagro. La mejor definición de milagro es la de un evento extraordinario que no podría explicarse mediante las leyes de la naturaleza. Por eso cuando usted escuche a alguien que dice que el milagro del nacimiento de un bebé, el milagro del amanecer, el milagro de ver la tierra de la pura vida desde el volcán Poás. Cuando usted escucha a alguien decir eso, automáticamente dele un trancazo. Yo no sé ni qué significa trancazo en Centroamérica. Eh, Charlie, por si acaso, para Creo que estamos en el mismo, ese lenguaje figurativo lo entendemos. gracias. Correcto, es figurativo. Es figurativo. Ahora, si alguien como Irving lo hiciera enfrente mío, quizás dejaría de ser figurativo. La mejor definición de milagro es esa, por lo tanto, es evidencia de intervención milagrosa de parte de la deidad, cuando se hace algo que va más allá de las leyes naturales. Los bautistas misioneros, en cambio, se dieron cuenta de que había un problemilla, había una inconsistencia.
Y ellos entonces enseñan que la salvación acontece mediante una operación directa del Espíritu Santo. Y Ben Bogart, que fue un señor bautista, un clérigo bautista muy reconocido entre ellos, un calvinista de pura cepa, de hecho, alguien que fue invitado también a varios debates públicos con nuestros hermanos en Cristo, hermanos potentes en la doctrina, Apolos, los Apolos de hace varios años atrás. Tuvieron debates con este señor porque era un destacado defensor de las doctrinas calvinistas. Él dice, y no se confunda, voy a leer las palabras de un bautista, no estoy leyendo las palabras de ningún colega, aunque suenen similares a veces. La operación milagrosa del Espíritu Santo trae la salvación y el pecador en el que opera y que se convierte en una nueva criatura en Cristo, tan pronto como revive por la operación del Espíritu, recibe al Espíritu como consolador y guía. Mucha tristeza, como la que tuvo Jesús frente a Jerusalén cuando lloró allá en Mateo 23, tendría yo si usted me dijera, ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo malo que ha dicho el señor Bogart ahí? Algunos dentro de la iglesia del Señor están afirmando actualmente que el Espíritu Santo opera en el corazón del cristiano mediante una operación directa, aunque no usen esa expresión de manera literal. O sea, no usen exactamente las palabras, pero el concepto es el mismo. Estos se verán obligados a tomar una de las dos siguientes opciones. O la operación directa es milagrosa, o para que no sea milagrosa, la palabra milagro le van a tener que dar otro significado, van a tener que redefinirla. Y actualmente estos hermanos están redefiniendo no solamente el término milagro, sino incluso el término sobrenatural para, a través de ese otro significado que no tiene apoyo en la escritura, poder afirmar que sí hay un milagro o hay una acción sobrenatural del Espíritu, pero que al mismo tiempo no es milagrosa o no vamos a ver manifestaciones de ella. De hecho, eso abunda mucho en nuestros días, que nos digan que está pasando un milagro, pero hablo dentro de la iglesia del Señor, que está pasando un milagro, pero no vamos a ver una manifestación que exceda las fuerzas de las leyes naturales, pero que el milagro está sucediendo. Esto es incluso más aventurero que lo que hacen los denominacionales, porque por lo menos ellos sugestionan a la persona para que la persona realice alguna acción que convenza a la audiencia de que ha ocurrido un milagro. O por lo menos le hacen un depósito bancario antes de la reunión. O llegan a algún tipo de acuerdo, pero a veces algunos colegas del ministerio dentro de la iglesia del Señor hacen afirmaciones de algo que es milagroso, dicen que eso está ocurriendo, pero cuando les preguntas, pero es que yo no veo algo que exceda a las leyes naturales y dicen, no, 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 y ni lo vas a ver. O sea, ese es un milagro, pero que no tiene efectos milagrosos. Ok, ya el agua no moja. Hablemos del poder y de la influencia de la palabra de Dios, porque nosotros vamos a ver que esa operación directa no es para nada necesaria según lo que enseña la Escritura. Algunos abogan que la palabra de Dios es letra muerta. Eso no dentro de la iglesia del Señor, por lo menos yo no lo he escuchado aún. Y dicen que esta debe ser potenciada por el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, no letra muerta, es viva y eficaz. Ella siempre va a lograr el propósito para el cual Dios la envió. También la Escritura nos dice que es capaz de edificar a los cristianos. Y no solamente eso, sino darles herencia. Hechos 20:32. También que la palabra limpia o purifica al cristiano. Juan 15:3. Que las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Juan 6:63. Que la verdad nos hace libres del pecado, de la ignorancia. El pasaje que expone la naturaleza de la palabra de Dios de manera clave es Romanos 1:16 y 17. ¿Hay alguien que nos ayude con la lectura, por favor? Amén, hermano. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es decir, tiene el poder de salvar a los hombres. El Evangelio no dice que tiene la mitad del poder, no dice que tiene mucho poder, dice que es el poder de Dios para salvación. La verdad del asunto es que la palabra de Dios ya está potenciada, energizada por el Espíritu Santo. El poder de producir cristianos está investido en la palabra de Dios. Recuerde lo que dice Lucas 8:11. La semilla que produce a los hijos del reino es la palabra. Satanás conoce el poder de la palabra de Dios y debo decir con vergüenza que parece que Satanás está más convencido del poder de la palabra que algunos. Porque, hermanos, este ser va a dirigir todas sus acciones a nulificar, a anular los efectos de la palabra de Dios. Satanás va a tratar de ahogar la palabra de Dios. Satanás va a tratar de robar la palabra. Satanás va a perseguir al receptor de la palabra. Lea Mateo 5, 10 y 11 y Mateo capítulo 13. Ya que la única falla que haría necesaria una operación directa del Espíritu Santo, ya vimos que estaría en la naturaleza del hombre, porque el Espíritu no falla, la palabra no falla, se sigue que si es necesaria una operación directa, entonces la naturaleza del hombre es depravada, porque el fallo tiene que estar en él y tiene que ser un fallo grave. Las raíces de la operación directa del Espíritu Santo en la convicción, la conversión y la santificación están en la falsa doctrina de la incapacidad total, es decir, que el hombre no tiene forma de hacer lo bueno a menos que el Espíritu Santo le toque milagrosamente. ¿Por qué? Porque heredó aquel pecado de Adán y eso lo hace malo por naturaleza. Otro concepto que es importante y que nos va a ayudar mucho a dilucidar esta situación es el concepto de la autoridad aplicada específicamente al ámbito de la religión o la autoridad en religión. La cuestión de la autoridad en religión es probablemente la cuestión más básica para aquellos que creen en la existencia de Dios y en la inspiración de la Biblia. Esto debería ser pan comido, debería ser rudimentos, como dice la palabra. La palabra autoridad, exousia, significa principalmente libertad de acción, luego autoridad como poder delegado o como poder arbitrario sin restricciones. La Real Academia dice que autoridad es poder o derecho de mandar o actuar. También quisiera que revisáramos la definición del término objetivo, que este diccionario dice que es lo externo a la mente. Por esto, cuando se usa respecto a la literatura o el arte, algo que no contiene los sentimientos o individualidades de los escritores, es lo opuesto a lo subjetivo. También la palabra subjetivo es definida por el diccionario de la lengua española, perteneciente o relativo al modo de pensar o sentir del sujeto, y no al objeto en sí mismo, perteneciente a la mente de alguien y no a lo externo. Ahora, la cuestión de si Dios ejerce esta autoridad que tiene de manera objetiva o subjetiva es de gran importancia, porque Jesús reconocía únicamente dos fuentes de autoridad en religión. Dice que las cosas que se hacían en religión eran o de Dios o de los hombres. Recuerde Mateo 21-25 y su contexto. Jesús afirmó más adelante, cuando ya resucita, que él tenía o tiene toda autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y uno esperaría que el autor, que el capitán de la salvación de los hombres tenga toda autoridad. Pablo incluso exhorta a la iglesia de Colosas y por extensión a todas las iglesias de Cristo a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, Colosenses 3:17, o hacer las cosas por la autoridad de Cristo, como vemos el concepto en Hechos capítulo 4, versículo 7. Probablemente ninguna persona que crea en la deidad de Cristo estará en desacuerdo con estos puntos, pero debe tenerse en cuenta que el mero servicio de labios al señorío del Señor
no va a salvar a nadie. Recuerde lo que dice Mateo 7:21 al 23. Entonces, cuando hablamos con los hombres, vamos a encontrar que aunque ellos dicen que reconocen al Señor como la máxima autoridad, en realidad, en el mundo podemos encontrar incluso 4 fuentes de autoridad en religión. Las personas se adhieren o al razonamiento humano o se aferran al razonamiento humano o a los sentimientos o la conciencia, que viene a ser prácticamente lo mismo, a la tradición, que esto no es ninguna tradición cristiana, sino las tradiciones que desarrollan, que idean y desarrollan los mismos hombres. Y cuarto, las escrituras. O sea, en el mundo me refiero, ¿no? Va a haber gente que va a seguir una de estas 4 fuentes, incluso a veces parcialmente más de una. Las 2 primeras son subjetivas, porque tienen que ver con lo que, recuerden las definiciones, lo que siente y lo que piensa cada sujeto particularmente. En cambio, las 2 últimas son objetivas, porque en este caso la tradición es algo que va a seguir un grupo de personas de diferentes maneras de pensar, de diferentes trasfondos, pero todos siguiendo un mismo contenido. Piensa en los romanistas con sus mandas, con sus procesiones, con sus rezos repetitivos, etcétera, ¿no? Y obviamente la última, que es las escrituras. ¿Por qué es objetiva? Porque no depende de mis sentimientos o manera de pensar, sino que voy al contenido y sigo el contenido. Por lo menos eso lo debemos hacer. Ahora, hablemos un poquito de esta autoridad, la última, perdón, la de la primera parte, la autoridad subjetiva. Y en primer lugar, la idea de que podemos depender o podemos guiarnos por medio del razonamiento humano. Ni la autoridad subjetiva del razonamiento humano, ni la autoridad subjetiva de los sentimientos pueden ser guías seguras en religión. Todo lo que sea necesario para demostrar lo inadecuadas que son estas 2 fuentes de autoridad, también va a servir para demostrar a partir de las escrituras que por lo menos una persona, y no será una, serán millones, fue llevada por el camino erróneo debido a que se guió por el razonamiento humano, por los sentimientos. Como prueba adicional se mostrará que las escrituras más bien condenan y hablan en contra de seguir una autoridad subjetiva. El yo pienso, el yo creo, el a mí me parece, el esto es lo que siento. Primero, consideremos el punto del razonamiento humano. Jeremías expuso la verdad de que la autoridad en religión o la autoridad subjetiva en religión, aquella que viene de dentro del hombre, no puede ser una guía segura. ¿Qué va a decir él en Jeremías 10:23? Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Más adelante en la escritura vemos que alguien es necio si confía en los dictámenes de su corazón o se apoya en su propio entendimiento. Proverbios 3:5 viene a decir, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. De la misma manera, Pablo dice que alguien que se compara con otro o con sus ideas humanas es alguien falto de entendimiento. Segunda de Corintios 10:12, por ahí lo compartí en el estado, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ahora, también la escritura nos dice que el evangelio es necedad para algunos, allá en Primera de Corintios 1:22 y en Romanos 1:22. Es evidente que el camino del Señor es necedad para los que se consideran sabios, inteligentes en el mundo. Pero ya viene a decir la escritura que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son muy superiores al hombre. Los gentiles, por seguir su propio razonamiento, se volvieron vanos y sus necios corazones fueron entenebrecidos, como dice Romanos 1:21 al 23. Segundo, consideremos la conciencia. La palabra conciencia en el léxico tiene el significado de el alma que distingue entre lo que es moralmente bueno o malo, alentando a hacer lo primero y evitar lo segundo, recomendando lo uno y condenando lo otro. Bien, interesante definición. La conciencia
le testifica a uno lo que ella entiende que es bueno y es malo, según lo que uno mismo la ha alimentado o la han alimentado quienes están a nuestro alrededor, lo que la gente llama el entorno, ¿no? Lo que te rodea, las personas, circunstancias, la sociedad en general. Bien, podemos hablar de varios pasajes que nos dicen que esta puede darnos una guía moral, puede darnos una idea de lo que es bueno y es malo, una idea que puede estar acertada o no dependiendo de cómo se alimentó. Romanos 2:15, Romanos 9:1, Segunda de Corintios 1:12. La conciencia convence de pecado, dice Juan 8:9. Pero convence de pecado. Pero otra vez, decía, va a ir de acuerdo a cómo sea alimentada. Por ejemplo, la conciencia de Saulo, Saulo de Tarso, habló Pablo antes de ser Pablo, ¿no? Antes de ser identificado como apóstol, como cristiano. La conciencia de Pablo le advertía de que perseguir a la iglesia era pecado. Definitivamente que no. Usted sabe que para él estaba haciendo lo correcto. Su conciencia le decía que estaba haciendo lo correcto. Si nosotros vamos a Hechos 23:1, cuando él está allá presentando su defensa, él dice claramente que en su mente no hay nada que le acuse de que él haya actuado o que él haya hecho estas cosas sin respetar su conciencia. Al contrario, su conciencia le decía que él estaba sirviendo a Dios. Así que note que él vivía con buena conciencia mientras encarcelaba, maltrataba, e incluso daba su voto para ver morir a Esteban y a muchos otros cristianos. Entonces, es interesante que Pablo nos aclare que la conciencia no puede ser jamás una guía moral segura, completa, ni siquiera puede ser objetiva, porque ya decía, aquellos que se estrellaron con las Torres Gemelas no creyeron que estaban haciendo algo malo. Ellos creían que estaban cumpliendo un propósito superior por el cual era importante, era lo más grandioso que podían hacer, era ofrendar sus vidas de esa manera. Pero usted y yo sabemos que la información que ellos habían, con la que habían alimentado su conciencia, era una información defectuosa, información falsa, información diabólica, igual que todo el que actúe de esa manera. Por lo tanto, la conciencia sí es importante. Pablo viene a decir en 1 Corintios 8 que es tan importante que no debemos violarla. No debemos pasar por encima de ella, no debemos ignorarla, debemos respetar. Incluso otros hermanos también deben respetar nuestra conciencia, pero no puede ser la guía perfecta, objetiva para nosotros, porque la conciencia de algunos les condujo a pensar que incluso algo bueno podía ser pecaminoso, o por lo menos algo inocente. Usted léase el capítulo 8 de Primera de Corintios, porque no lo voy a explicar ahorita. De hecho, me corresponde acá en la congregación. El domingo no pudimos porque no había fluido eléctrico y he tenido que guardar el material para esta próxima semana. Así que no voy a explicar nada aquí porque Irving está esperando, Moisés está esperando que explique 1 Corintios 8 y no lo voy a hacer hasta el domingo. Entonces, léase 1 Corintios 8 y se va a dar cuenta allí que incluso la conciencia a veces, si es débil, si está mal alimentada, te lleva a creer que algo bueno es malo. Por ejemplo, vuelvo al caso de Saulo de Tarso. Su conciencia le decía que lo que los cristianos hacían era terrible, malísimo y había que eliminarlos. Miren, la conciencia te puede llevar a creer que lo que otro está haciendo, que en realidad es bueno, objetivamente es bueno, es malo, porque ella te lo dice así, de acuerdo otra vez a cómo se ha alimentado. La conciencia de Pablo, imagínense, lo condujo a eliminar a los buenos cristianos. La conciencia puede ser débil, según ese pasaje de 1 Corintios 8. Puede corromperse por ese mismo pasaje de 1 Corintios 8, específicamente el versículo 7. Y puede estar cauterizada o endurecida por las repetidas violaciones a ella, me refiero a la conciencia, como dice 1 Timoteo 4:2. La conciencia es una guía buena solamente si está debidamente instruida por la palabra de Dios. La conciencia no es ni buena ni mala. La conciencia va a depender de cómo esté alimentada. No me canso de repetirlo para que nos quede claro el concepto. Entonces,
Tanto el razonamiento humano como la conciencia humana en particular son formas subjetivas. Es lo que siente, lo que piensa, va a depender de cada individuo incluso. No se va a tomar ni siquiera la sociedad como un todo, la humanidad como un todo, sino que va a depender de cada uno de los individuos que componen los más de 8.000 millones de seres que habitamos actualmente el planeta y los que existieron desde el principio para acá y hasta que el mundo acabe. Pero las escrituras advierten duramente, insistentemente, en contra de guiarnos por este tipo de autoridad subjetiva, sobre todo en temas espirituales. Los caminos de la muerte le parecen correctos al hombre, como dice el proverbista ya en el 14:12 de su libro. Los caminos del hombre incluso le pueden parecer limpios en su propia opinión, como dice el mismo proverbista. Es decir, que el hombre está convencido, está creyendo muchas veces que él está haciendo lo correcto o que por lo menos lo que está haciendo es neutro, no es ni bueno ni malo. El hombre que confía en su corazón, en cambio, dice la Escritura, es un insensato, porque, ¿qué dice Jeremías 17:9? Que el hombre tiene un corazón que es engañoso y que no lo puede terminar de conocer. Este pasaje expresa claramente que la autoridad adecuada en asuntos de religión no viene de dentro, algo subjetivo, sino de fuera, algo objetivo. La iglesia primitiva ponía a prueba los espíritus, recuerde primera de Juan 4:1, como también lo había ordenado Pablo allá en primera de Tesalonicenses 5:21. El lexicógrafo Taller define esa palabra como probar, examinar, hacer un escrutinio. O sea, ver si una cosa es auténtica, es genuina o no. La idea de testear o examinar en la definición implica un estándar. Tiene que haber un estándar mediante el cual yo pueda poner a prueba o pueda someter a un examen o inspeccionar a un espíritu. Pablo expone que el Evangelio es ese único estándar cuando dice que todo el que predique algo contrario al Evangelio que ellos anunciaron, cae en la maldición de Dios. Al decir eso nos está aclarando totalmente que solamente el Evangelio puede ser el estándar en religión para medir si lo que te están diciendo es verdad o mentira, es la voluntad de Dios o es simplemente la voluntad del hombre. Así que todos estos conceptos son importantes en nuestro estudio de la Escritura porque debemos recordar siempre las palabras de Jeremías y las volvemos a citar. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ya que la autoridad subjetiva no es una guía segura en asuntos espirituales. Se sigue que solo queda otro tipo de autoridad, la autoridad objetiva, y que esa es la única alternativa que le queda al hombre si quiere ordenar sus pasos verdaderamente. Se han sugerido dos tipos de autoridad objetiva, autoridad que queda fuera del hombre. En la discusión que hemos visto hace poco, hablamos de las tradiciones y hablamos también de las escrituras. Así que estas son las dos que nos quedan. La palabra tradición es definida por el léxico como una entrega que se hace mediante palabra o por escrito, es decir, tradición mediante instrucción, narrativa o precepto. La primera razón por la cual se debe rechazar esta vía, esta avenida de autoridad, es que es una autoridad que no es adecuada en religión según lo que dice la Escritura. ¿Y por qué no es adecuada en religión? Porque de la religión cristiana aprendemos en la Biblia. No podemos aprender de la religión cristiana en ningún otro lugar, sino en el libro que dejó Dios, en el libro que fue inspirado por el Espíritu Santo que envió Jesucristo, que tomó de lo de él y se lo dio a los apóstoles, y los apóstoles lo pusieron en estos escritos. Cuando vamos a esos escritos, ¿qué nos dicen acerca de las tradiciones? Nos dicen que las personas que se guiaron por las tradiciones, simple y llanamente, ¿qué hicieron? Pecaron. Si vamos allá a Mateo 15, 1 al 20, que no vamos a ir ahorita, lo compara con Marcos 7, 1 al 23,
dice que las tradiciones llevaron al hombre a pecar contra su prójimo, incluso contra su padre y su madre. La segunda razón por la que se deben rechazar las tradiciones como una guía o como autoridad de religión es porque ellas han causado que algunos acusen a otros erróneamente de pecar. Se acusa al prójimo de pecado por culpa de una tradición que Dios no ha autorizado. También lea Mateo 15 y Marcos 7. La tercera razón para rechazar las tradiciones es que la gente se ha involucrado en un culto, en una adoración que es vana, vacía, inútil, no tiene la aprobación de Dios, no tiene la bendición de Él y por lo tanto no le va a servir al hombre para tener una relación con Dios y para ser salvo. El hombre está practicando un montón de cosas, está caminando no sé cuántos kilómetros ante aquel santo, está yendo de rodillas, está maltratándose con látigo, está haciendo tantas cosas y resulta que todas esas cosas, por ser tradición de hombre, no le van a funcionar, no le están sirviendo para cumplir con la voluntad de Dios, por lo tanto no le va a servir para su salvación. Otra razón por la cual, o la cuarta razón por la cual se deben rechazar las tradiciones es porque éstas hacen vana la palabra de Dios. Otra vez, lea Mateo 15 y Marcos 7. Hacen vacía o hacen vana la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el momento que se contradicen, el hombre prefiere la tradición. Usted sabe que por tradición los clérigos romanistas no se pueden casar. Pero si vamos a la Biblia dice más bien que es doctrina de demonios prohibir al que se puede casar que se case. Entonces, cuando eso entra en conflicto, ¿qué ha hecho el romanismo? Ha tomado la tradición y le ha dado importancia a la tradición. La Biblia no habla nada de la concepción inmaculada de María, la Biblia no habla nada de la ascensión de María, pero la tradición les dice que esas dos cosas sucedieron. Debido a eso, entonces cuando entra en conflicto con lo que la Escritura dice, que solo hay un mediador, que solo habla de Cristo ascendiendo al trono a la diestra del Padre, cuando choca, entonces ellos toman otra vez el camino de la tradición. Así que cada vez que toman ese camino, están invalidando, están haciendo vacía, están diciendo que la palabra no importa. La quinta razón para rechazar las tradiciones es que ellas han arruinado a muchos cristianos. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia hablándole fuertemente en contra de esto que les perjudicaba espiritualmente y que iban a y que me disculpen los bautistas, pero iban a perder su salvación si anteponían las tradiciones huecas y las sutilezas de los hombres a la doctrina que habían aprendido del apóstol. La palabra traducida cautivos en ese pasaje de Colosenses 2:8 significa tomar como prisionero, hacer esclavo. Satanás desvía al Hijo de Dios o lo toma prisionero o lo toma cautivo por medio de desviar su atención hacia otra autoridad que no es la autoridad de Dios. Este también era el problema en 1 Timoteo 4:1 al 5, porque dice allí la escritura que estas personas se apartaron o se apartarían de la fe. Y aquí la palabra fe está siendo utilizada, ya lo mencionábamos el otro día, en el sentido objetivo, es decir, se refiere al cuerpo de doctrina que debemos seguir, es el Nuevo Testamento. También dice que estos siguieron a espíritus seductores que enseñaban doctrinas demoníacas. Y en tercer lugar, presumieron que tenían autoridad de parte de Dios para obligar a otros a hacer cosas que Dios nunca había ordenado. Los espíritus seductores serían una autoridad subjetiva y las doctrinas de demonios, es decir, esas tradiciones de hombre, esas cosas que llegaron a igualarse o querer igualarse a la escritura, esas serían autoridad objetiva, pero autoridad objetiva falsa. Entonces, por implicación, la fe, el Nuevo Testamento, el Evangelio, es la única autoridad adecuada en cuestiones espirituales. Esto se sigue debido a que hemos visto a través de la misma escritura, a través de la enseñanza de la religión cristiana, que todas las demás fuentes de autoridad tienen que ser
desechadas, tienen que ser rechazadas. El principio de la agencia va a ilustrar perfectamente esto. Cristo tiene toda autoridad, recuerden, Mateo 28:18. Pero el Espíritu Santo tomó de Cristo para traerle a los apóstoles autoridad delegada, Juan 16:7 y 13. Luego dice la Escritura que los apóstoles recibieron esas llaves, recibieron esa autoridad, una autoridad delegada también. Segunda de Corintios 10:8 nos habla de esto. Y luego también esos apóstoles colocaron en las Escrituras que la palabra de Dios tiene esa autoridad. Entonces, la pregunta ¿es que aquí todo el mundo tiene una autoridad diferente? No, Dios tiene una autoridad, Cristo otra autoridad, el Espíritu otra autoridad, los apóstoles otra autoridad y la Escritura otra autoridad. No, 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 es la misma autoridad. La autoridad emana de Dios, proviene de Dios, pero es dada de Cristo a los apóstoles, delegada a los apóstoles. Y los apóstoles van a dejarla en las Escrituras. Así que la cadena es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, los apóstoles, las Escrituras. Y finalmente, el hombre. Cuando el hombre tiene la Escritura en mano, entonces el hombre que cree esto, solamente creer eso y solamente predicar eso, está creyendo con autoridad divina y está predicando con autoridad divina. Y por eso, y solo diré esto, prometo solo decir esto y no profundizar, es una conclusión de un necio decir que para que alguien enseñe cuáles son los deberes de los ministros del Evangelio, tiene que ser ministro del Evangelio. O que para que alguien enseñe cómo deben comportarse las viudas, pues tendrá que ser viuda. O para que alguien enseñe cómo debe comportarse el amo con el esclavo, debió ser amo o debió ser esclavo. O que para que alguien enseñe acerca de matrimonio, debe estar casado y debe tener éxito en su matrimonio. Tanta necedad como la que pueda haber en cualquiera que no estudia verdaderamente la Escritura. Porque, como hemos aprendido de esta lección, nosotros no tenemos autoridad propia. Estas personas que hablan así están abogando por tener autoridad propia. Creen que cuando están casados y les va bien en su matrimonio, tienen autoridad para hablar del matrimonio en la iglesia. Que cuando le vayan a hablar a las viudas, no sé a dónde se va la autoridad porque no son viudas. Cuando le van a hablar a las personas que están en soltería, no sé qué autoridad tienen porque ya no son solteros. Hermanos, la autoridad no reside en nosotros. Dejémonos de blasfemias y dejémonos de desatender lo que la Escritura dice. La autoridad está en Dios y la autoridad delegada reside en la palabra. Cuando yo le estoy diciendo a usted lo que dice la palabra, usted se tiene que sujetar a eso. Usted está obligado a obedecer eso. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Escritura. En el momento que yo me aparto de la Escritura y le pido lo que la Escritura no dice, usted no tiene que hacerme caso en nada. Entonces, no tiene nada que ver con mi éxito o no éxito personal. No tiene nada que ver. La verdad no depende de su ¿cómo se llama? Contenedor. No depende de el medio. La verdad puede llegar, y ya lo he dicho muchas veces aquí, a través de un asno. ¿Sí? La verdad te la puede decir un asno por el poder de Dios. Y no dejó de ser verdad. No perdió ni un ápice de la verdad porque habló un animal. Entonces imagínense qué tanto necesitaré yo para hablar si Dios pudo hablarle a aquel profeta y reprenderlo a través de un animal, a través de un asno. Entonces, la autoridad de lo que se predica reside en lo que se está predicando. Si lo que se está predicando es 100% lo que enseña la Escritura, ahí está la autoridad. Yo no voy a obedecer lo que el hermano dijo en la clase o dijo en el sermón el domingo, porque lo dijo el hermano Heiner, porque lo dijo el hermano Miguel, porque lo dijo Agustín. No, yo no lo hago por ellos. Si fuera por ellos, ni voy, ni asisto. Pero, ¿por qué lo hago? ¿O por qué lo debo hacer? Porque es la palabra de Dios, siempre que hayan predicado única y exclusivamente la palabra de Dios. La autoridad se maneja así en la Escritura. Aprendamos eso
y no cometamos los mismos errores, porque tener claro ese concepto de la autoridad en religión nos va a ayudar muchísimo en el resto de este curso y en todo nuestro ministerio. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 4, que todavía le queda material, así que la continuaremos en una próxima sesión, si Dios nos da vida, salud y oportunidad para la próxima semana. Que el Señor les bendiga.